Puglia, vamos a continuar como lo hacemos regularmente aquí en Alpampán a esta hora los días miércoles, con la presencia de distintos profesionales, destacados profesionales del INSI, que es justamente el Instituto de Cardiología de Casa de Galicia. Hoy recibimos al doctor Alejandro Esperón, que bueno, nos va a seguir iluminando sobre lo que significa la salud cardiovascular. Él es profesor de cirugía vascular e intervencionista vascular periférico del Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Endovascular de Casa de Galicia. ¿Cómo le va? Placer estar con ustedes y con la audiencia de ustedes. Bueno, ¿qué son estas patologías vasculares periféricas? Bueno, creo que la mayor parte de la audiencia probablemente ya esté informada y ya más o menos sabe, pero porque ha sido algo que en los últimos años se ha difundido mucho. Nosotros tenemos por un lado patologías que tienen que ver con el sistema vascular que hacen al corazón propiamente, y luego tenemos que ver a todo lo que tiene que ver con la circulación, tanto de las arterias como de las venas. En ese sector que uno le llama periférico, porque es periférico al corazón, y al corazón se le llama la parte central del sistema circulatorio, todo lo demás forma parte de lo que llaman afecciones vasculares periféricas, y eso engloba una enorme cantidad de patologías, algunas tratadas por especialistas muy concretos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la parte neurológica por el neurólogo, el neurocirujano, el radiólogo neurointervencionista, y luego queda todo el resto del organismo, que está repartido sí en algunas especialidades, pero donde el cirujano vascular tiene su punto de trabajo fundamental. O sea, todo lo que tiene que ver con las enfermedades arteriales, que sabemos, por ejemplo, las enfermedades de las arterias de las piernas, que conducen a los problemas circulatorios de las piernas, las enfermedades de la aorta, donde el gran elemento es el aneurisma, las enfermedades de las venas, que la gente conoce porque producen varices, producen otro tipo de cosas. Y después otras menos frecuentes, pero que también son parte de ese conjunto de enfermedades periféricas. Cuando cuidamos el corazón, porque hacemos ejercicio, porque no fumamos, porque comemos bien, etcétera, etcétera, ¿también entonces estamos cuidando todo ese sistema periférico? Claro, por un lado están las arterias, ¿no? Entonces el corazón cuando enferma, generalmente su gran núcleo de enfermedad está en las arterias coronarias. Bueno, son tan arterias como las arterias de la pierna, del riñón, seguro, o de lo que sea. Entonces, obviamente que una vida saludable o las conductas preventivas no son solamente para un lugar. Luego tenemos otros grandes conjuntos de enfermedades, que son las enfermedades venosas, donde ahí las cosas son diferentes, ¿verdad? O sea, de repente no es que no se beneficien directamente por alguna, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con el depósito de colesterol en las arterias. Exacto. No afectan a las venas. Pero sí lo que tiene que ver con una vida saludable en cuanto al peso, al ejercicio, porque por un camino fisiológico u otro, porque a la gente no le interesa en definitiva. Es como un auto, usted prende el auto y no le interesa saber cómo se produce la carburación, le importa poner primera, segunda, salir. Esto es lo mismo, si una vida saludable en el ejercicio hace bien a muchísimas cosas, no solamente al depósito de colesterol en las arterias. Entonces compartimos muchas medidas de salud en estos aspectos. ¿Y cómo nosotros los uruguayos, cómo andamos con este tipo de afecciones? ¿Tiene una gran incidencia? Claro. Nosotros siempre dijimos, y lo enseñamos en la facultad y nos lo enseñaron a nosotros, que nuestra población, por sus características de origen étnico, de inmigrantes europeos, tenía o tiene muchos componentes similares a lo que pasa en la población europea, caucásica y en la población americana. Pero es lógico que con el correr de los años uno va viendo, no voy viendo yo, pero se va viendo que empiezan a vivir aspectos que son locales. Entonces, seguro, lamentablemente nosotros no tenemos un desarrollo muy potente de la información. Hay mucha información respecto a la salud cardíaca, a la salud de lo que tiene que ver con la circulación cerebral, que es la ACV y todo eso, pero en datos epidemiológicos respecto a la enfermedad vascular periférica propiamente, incidencias, consecuencias, no tenemos datos realmente nuestros, pero suponemos que son parecidos a lo que pasa en el mundo. Ahora, ¿la alimentación influye en todo este tipo de cosas? ¿El sedentarismo influye?
Sí, porque recién decíamos el deporte es beneficioso para un montón yo planteé de cosas. todo lo positivo. Pero ¿cuánto influye lo negativo? El problema, yo creo que la medicina y la medicina preventiva y las recomendaciones, muchas veces, si ustedes miran a lo largo de la historia, se han dado recomendaciones que tiempo después se han dicho que no eran tan así. O sea, yo no soy un radical de determinadas medidas. Y la otra vuelta, hace poco tiempo, tuve la oportunidad de escuchar a un colega mío, el doctor Jorge Pereira, que es maratonista, y que hacía unas apreciaciones muy inteligentes sobre lo que tiene que ver con el ejercicio, lo que tiene que ver con determinados esfuerzos. Si uno mira la vida natural, ahí tiene todas las respuestas. Entonces, todo lo que tiene que ver con alimentación, con ejercicio, que pase a ser radical, o sea, cuando uno le dicen los vegetarianos son sanos, ahí ya un poco empieza a dudar. O sea, todos los extremos son malos. Claro, porque si ustedes miran ahora hay que comer huevo. Cuando yo era chiquilín, si se comía huevo era un veneno. Entonces, es verdad. Hay que tener cuidado. Lo que sí es evidente que un peso adecuado es lo natural. Uno en la naturaleza no ve animales con sobrepeso más que los que están en contacto con el humano y tienen su están mal alimentados. Claro, es mal, como dice el doctor Sciola, es una mala alimentación. No hay que pasar hambre ni tampoco hay que estar obeso. Y si yo corro la lo maratón mismo pasa con el ejercicio. Caigo redondo. El cuerpo humano no está hecho para salir, como decía muy bien el doctor Pereira, para correr 200 kilómetros por semana. No, está hecho para las necesidades. Entonces, si uno usa mucho el auto, sube todos los días en un ascensor, no camina, no sube una escalera, no hace... Tampoco es normal. Pero tampoco hay que ir 14 horas al gimnasio, lo vemos. Creo que ese es el punto medio, ¿no? Tanto con la alimentación como con el ejercicio. Algo razonable que nos permita tener una vida placentera, eso es clave. Lo que pasa es que encontrar ese término justo, porque además se mezcla mucha cosa, se mezcla el tema salud, pero a veces antes que el tema salud para mucha gente está el tema de la imagen. Claro. De que se viene el verano quiero adelgazar, no tanto por salud, sino porque me entre el traje de baño. Lo recordamos con nuestras abuelas, que era el sol era la clave, había que estar 14 horas abajo del sol. Y llegaban a una determinada edad y su piel estaba totalmente alterada. Y sin embargo, aquella tía que nunca iba a la playa, a los 60 años parecía una lechuga. O sea, exactamente. El otro punto que la gente también, ya hablando del tema, es cómo yo evito tener enfermedades. Exactamente. ¿No? Eso es un ¿Cómo punto. podemos hacer prevención? Claro, porque todo esto del ejercicio, todo eso está porque la gente le tiene miedo a enfermar. O sea, eso es verdad. Y está bien que lo tengan. Pero claro que sí. También tenemos que saber que es parte de la vida, que algún día se va a terminar. Y esto es muy importante decirlo, porque nosotros ahora estamos acostumbrados a tener pacientes que tienen una edad... Sí, que antes no se veía. Pero no solamente eso, sino que... O sea, en el curso de una vida como la mía profesional, uno ha visto cómo cambia y a veces esos años de vida no son años de calidad de vida. Entonces eso es un tema filosófico. Pero la gente quiere saber cómo puede evitar las enfermedades. Entonces, en eso a veces se entra en una paranoia en lo que es qué chequeos me tengo que hacer. Seguro. Entonces ahí uno, como médico, muchas veces ve que la persona está como en una desesperación de saber, porque no es hacerse un examen físico, ir al médico, hacerse un chequeo razonable, como pueden ser. O sea, a ver, ¿qué es lo que hay que buscar que nosotros realmente, detectándolo en tiempo y forma, podemos cambiarle el futuro a esa persona? Hay elementos oncológicos que son claros y hasta hay leyes que así lo promueven, ¿verdad? O sea, el Papa Nicolau, la mamografía. ¿Qué es en lo nuestro? En lo nuestro hay cosas claves, es buscar factores de riesgo que son modificables, como se dice, que es buscar la diabetes, buscar la hipertensión, buscar las dislipemias. Luego empieza el corazón. Entonces, yo no voy a hablar porque mis colegas que ven acá son cardiólogos, lo han hecho. Entonces la gente entra como una psicosis en buscar cosas que me digan cómo está en el corazón. Bueno, los cardiólogos darán una respuesta a cuáles son las cosas que sí importan y no. Vamos a ver a lo que yo hago, a lo que yo me dedico. Entonces viene una persona y dice, doctor, yo quiero saber cómo tengo mis arterias de las piernas. Uno hace un examen y dice, pero no me va a pedir un estudio. Entonces, como ahora nosotros tenemos alternativas de métodos de diagnóstico que no son agresivos, como puede ser la ecografía, el ecodoppler, la persona viene con la expectativa y a veces alimentada
no maliciosamente ni mucho menos, sino a veces hasta por desconocimiento por algún otro personal de la salud. salud. A mí me hicieron tal cosa, claro, te viene bien hacerte tal otra. ¿Por qué no te haces un Doppler? Entonces, uno se ve en la responsabilidad de decirle realmente que hay situaciones en las cuales uno puede hasta intuir que existe una afección y no es necesario hacer ningún diagnóstico de nada, ni tampoco el saber que la tiene va a generar un cambio en la conducta terapéutica. Y que a su vez nosotros tenemos responsabilidad con los recursos sanitarios que son finitos y no podemos saturar el sistema. Y además el bolsillo del usuario, porque la persona paga, ticket, órdenes. Va. Entonces hay situaciones claras en la circulación de las piernas y son dos claves. Una es las arterias, otra son las venas, donde la persona como duda si el médico no le pide un estudio. Y si una persona no tiene síntomas, si una persona no tiene los elementos que el clínico observa, el clínico en un examen puede incluso identificar determinados signos que le están diciendo que sí, que por ejemplo puede tener arterias tapadas en la pierna. Pero el tener arteria tapada en la pierna lleva a una conducta que no necesariamente precisa saber exactamente en qué lugar pasa. Entonces, eso es importante que, claro, parte de la confianza que seguro que se establece en el profesional. Entonces, obvio, entonces no es un mal profesional. Además tiene que haber toda una sintomatología, yo que sé, piernas hinchadas, tobillos hinchados, hematomas gratuitos, entonces, que ustedes como técnicos inmediatamente lo ven y sin necesidad de hacer una cosa saben. Entonces uno no le va a cambiar la terapéutica. En la circulación de las piernas es típico. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias que uno puede intuir? Bueno, cuando quiere determinar la presencia de algo que sí puede generar un cambio en la conducta cuando el enfermo lo tiene. Por ejemplo, cuando uno está analizando un enfermo que tiene un aneurisma de la aorta, tiene chances de tener aneurismas en algunos sectores, sobre todo los sectores de atrás de la rodilla, el sector popliteo. Entonces, si en un examen físico uno encuentra algo que no le llama, hay una ecografía, puede ser necesario. ¿En qué otros sectores son importantes buscarlos? Preventivamente. En el sector de las carótidas, por ejemplo. En el sector carotidio, cuando los enfermos tienen determinadas características, porque también no es que todo el mundo se tiene que estar haciendo una ecografía carotídea cada rato. Pero si un enfermo tiene enfermedad coronaria, tiene una arteriopatía, es mayor de 40 años, tiene hipertensión, tiene chances de tener lesiones carotidias que si conservan determinadas características puede estar indicado incluso una cirugía preventiva del accidente vascular encefálico. Seguro. Entonces ahí sí son cosas. Por algo el Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo, pide ante una cirugía cardíaca de coordinación que previamente se tenga un ecodoppler carotídeo para saber la situación del enfermo, que puede hacer incluso cambiar la conducta en el momento con la cirugía coronaria. Eso sí. Las venas, por ejemplo, la gente tiene varices. Entonces, cuando yo tengo un paciente con varices, que yo voy a tomar una conducta médica, donde por la edad, por las características, no va a ser intervenido, no es necesario hacer una ecografía para que me diga exactamente si la vena mide 2, 3. Pero si yo sospecho que puede tener una trombosis venosa o sospecho otra cosa, o eso me puede hacer decidir o no una conducta terapéutica diferente, ahí es donde hace. Lo importante es que nosotros hoy en día en Montevideo, en el Uruguay, tenemos la tecnología al servicio de todo este tipo de cosas. Exactamente, y son tecnologías no caras para nada para esto que estamos hablando. Es distinto cuando el enfermo ya llega a la fase de tratamiento, donde ahí sí la cosa cambia porque seguro se requieren otro tipo de situaciones. Pero por eso es para recalcar eso, porque también nosotros no podemos medicalizar a la sociedad, o sea, no la podemos transformar en personas que... Es lo mismo que la derivación al profesional especialista. O sea, en los sistemas sanitarios que han logrado un cierto grado de madurez, no porque las autoridades o el país, sino porque el sistema profesional y su educación ha avanzado, se logra tener pautas de derivación. Yo lo vi en España, por ejemplo. En España un médico de primer nivel sabe cuándo derivar a tal especialista y en qué circunstancia. Acá nosotros somos más de la cultura, porque la gente lo exige, que si me duelen las piernas me tiene que ver un cirujano vascular, un traumatólogo. Claro. Si me duele la cabeza, un neurólogo. Y eso... También la imagen aquella que se fue cambiando, ¿no? Teníamos un médico de medicina general, que era el médico de familia, que en definitiva
nos atendía a todos y nos conocía a todos y nos derivaba en el momento que se necesitaba. Yo creo que ese ha sido, y yo me pongo el sayo, pues yo soy de grado 5 de la Facultad de Medicina, ha sido el gran fracaso de nuestro sistema educativo. No sé si es un gran fracaso nacional, creo que sí, porque nosotros no hemos logrado, a través del cambio de plan de estudio que buscaba justamente esto, potenciar el médico de primer nivel, que fuera una persona que, porque se dice que en el primer nivel se resuelve cercanamente el 60 o 70% de las causas que motivan consultas. No hemos logrado transmitir la formación básica en determinada disciplina, bajarla, como quien dice. Yo me acuerdo que en las discusiones del claustro se decía, bueno, lo que nosotros primero tenemos que formar es médicos con esa imagen para que la gente, los estudiantes lo imiten, porque si no tenemos esa... Entonces es como el huevo y la gallina. Exacto. Si no tenemos ese viejo médico que tiene, que yo lo llegué a ver, aquel médico clínico de sanatorio, que era el que te decía, vení que mirá que tu enfermo que lo vas a operar de esto tiene tal cosa, ¿no? Y no era aquello de, viene que el cardiólogo, no era el clínico, el internista hecho y derecho que se paraba, era el patrón, el número 5 y que te miraba y sabía lo que tenías. Obviamente, y sabía cuándo recurría a la tecnología de diagnóstico, ¿no? O sea, eso es un... Y aquel médico que generaba la empatía con la familia y con el paciente y directamente era el consultor y capaz que lo llamabas y le decías, al nene le duele la barriga, no sé qué comió, te decía, ¿qué le diste? Le diste las gotitas de la heladera allá arriba. Y te manejaba. Eso era brillante, porque eso te generaba una cosa... Y eso es lo que creo yo que, bueno, que este sistema sanitario quiso apuntar o quiere apuntar, pero lamentablemente no tenemos las herramientas todavía. Bueno, hoy mencionaba al doctor Fernando Sciola, que bueno, nuestro columnista, y Sciola siempre menciona cómo una cantidad de patologías están sucediendo antes en edad de lo que pasaba esto, de lo que se sucedía, ¿no? Normalmente, como que las patologías están por modos de vida, de alimentación, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con estas patologías de su especialidad? No, y lo que es interesante, yo me acuerdo de tuve un debate una vez que era sobre la atención primaria, ¿no? Entonces decía, no, la atención primaria baja los costos, la prevención y la atención primaria baja los costos en salud. Yo decía, es absolutamente al revés, porque en todo caso, si hacemos una regla matemática básica, con la prevención, la promoción, los hábitos de vida saludables, la gente vive más y se muere de algo, algún día se muere de cosas más caras, o sea, y va a consumir más recursos. O sea, la apuesta de la prevención es que mejora la calidad de vida. Es clave que hay que hacer prevención y promoción, pero no pensando que por eso vamos a gastar menos. Entonces, con esto de las enfermedades, siguiendo ese paralelismo, nosotros lo que empezamos a ver es que se solucionan cosas fáciles, pero las cosas crónicas y complejas son las que más empezamos a ver y que antes no veíamos porque la gente sufría de otras afecciones y probablemente se complicara y no tuviera una vida tan prolongada, o esa afección la acompañaba parte de su vida, se terminó y no nos daba tiempo a atenderla. Tener pacientes, yo ahora en este momento tengo internados 2 pacientes, uno supera los 90 años y otro supera los 80, y eso es de todos los días. Y esos enfermos que tienen enfermedades crónicas, reumáticas, respiratorias, arteriales, porque la patología arterial es parte del envejecimiento natural. Seguro. Forma parte de eso. Vivís más. Claro. Y entonces ahí aparecen las afecciones que antes no aparecían porque morían a los 45 y 50 años. Y como el promedio de mi familia se murió todos a los 60. Como se tratan más, nos parece que hay más frecuencia. Seguro. No, en realidad lo que hay es más atención a algo que hoy podemos tratar y antes no. Eso creo que es muy... Bueno, lo interesante es que estamos conversando con el doctor Alejandro Esperón y que él nos permite de alguna forma convocarlos a todos ustedes a todos estos temas y informarles que el Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia se dedica justamente al diagnóstico y al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y que el IDITE se enfoca en el diagnóstico y la terapéutica endovascular. Así que pueden conocer los servicios y los procedimientos en la web www.insi.ui y también está en Facebook, pero además por las consultas pueden llamar al 2355 55 55. Muchísimas gracias, doctor Esperón, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Está muy bien.